Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Siria regresó a la Liga Árabe. La organización informó recientemente el retorno de Damasco y los compromisos que se establecerán para ayudar al país a sortear los efectos de más de una década de guerra, unido al fortalecimiento de las relaciones con varios países árabes. ¿Qué significa este acercamiento para la unidad en Medio Oriente? ¿Cómo ha reaccionado Washington a esta apertura de Damasco hacia la Liga Árabe? Analizamos el tema hoy, Justo en la Diana. Por unanimidad, los países árabes deciden devolverle a Siria su asiento en la Liga de Estados Árabes tras casi 12 años de estar fuera de esta organización regional. La medida marca un paso más en la apertura política hacia Damasco, siendo acogida por la mayoría de los países regionales, además de China y Rusia. Sin embargo, como era de esperar, fue rechazada por Estados Unidos y la Unión Europea, que persisten en su política hostil de atizar la guerra y prolongar el sufrimiento de los sirios. La reincorporación de Siria a la Liga Árabe refuerza la acción árabe conjunta, contribuye a la estabilidad y seguridad regional y impulsa la cooperación entre árabes para solucionar sus problemas sin injerencias externas. En paralelo, los cancilleres de Siria y Turquía sostienen conversaciones por primera vez desde el año 2011, un paso hecho realidad gracias a la mediación rusa e iraní. Actualmente se trabaja para trazar una hoja de ruta que permita restablecer las relaciones entre ambos países vecinos, priorizando la retirada militar turca de Siria. La decisión de abrirse hacia Damasco, en particular la de los países árabes del Golfo, evidencia un distanciamiento de los dictados de Washington y una apuesta por el diálogo y la cooperación en un mundo que paulatinamente avanza hacia la multipolaridad. Como era de esperar, a Washington no le ha gustado este acercamiento de los países árabes con Siria. Después de haber intentado durante años socavar a Damasco financiando grupos terroristas durante la guerra, manteniendo bases militares de forma ilegal en su territorio e imponiendo sanciones para destruir su economía, la unión de Siria a la Liga Árabe parece afectar sus planes. El gobierno de los Estados Unidos criticó la reciente determinación de la Liga Árabe de readmitir a Siria en sus filas tras más de una década de suspensión. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, ratificó la postura de la nación occidental con respecto a la decisión y a las relaciones de su gobierno con el presidente Bashar al-Assad. Si bien desde el pasado siglo Estados Unidos y Siria ya tenían sus contradicciones, con el estallido de la guerra en 2011, la política estadounidense con respecto a ese país alcanzó un grado de complejidad sin precedentes. En los primeros años del conflicto sirio, la intervención norteamericana fue obvia política y diplomáticamente.
El ex embajador de Washington en Damasco, Peter Fott, hizo incluso visitas públicas a las protestas donde instigó a los manifestantes a seguir sus acciones opositoras hasta derrocar al Estado sirio. No obstante, la injerencia tomó aspecto militar tras la toma de la ciudad iraquí de Mosul por los terroristas del Estado Islámico. Esto incitó la creación de la llamada Coalición Internacional en agosto de 2014. Dirigida por Estados Unidos, surgió bajo el pretexto de luchar contra esta organización radical. En octubre de 2015, Estados Unidos desplegó el primer grupo de 50 efectivos de fuerzas especiales y procedió a incrementar esta presencia para apoyar al grupo opositor Fuerzas Democráticas Sirias. Así, para finales de 2016 ya había elevado el número a unos 500 efectivos. En la actualidad, 28 sitios sirios concentran cerca de 3.000 soldados dispuestos por el Pentágono. Con el suministro de armamento medio y ligero necesario, el apoyo logístico y el adiestramiento de miembros de las fuerzas terroristas sobre el terreno, la política norteamericana ha determinado en gran medida la prolongación del conflicto. Desde el año 2019, una importante pieza de legislación estadounidense encabeza la lista de sanciones occidentales impuestas sobre Siria. La Ley de Protección Civil César apunta al gobierno y las empresas sirias con severas sanciones. Además, amenaza con medidas punitivas a cualquier persona, empresa o país extranjero que coopere con Damasco. Incluso en situaciones complejas como las vividas en Siria, tras el terremoto del pasado 6 de febrero, el gobierno de los Estados Unidos no estuvo dispuesto a coordinar directamente el envío de una ayuda con Damasco. En estas circunstancias, solo determinó el congelamiento parcial y temporal de algunas medidas coercitivas unilaterales. Sin dudas, Estados Unidos no solo representa uno de los mayores obstáculos ante la estabilización completa de Siria, sino también un importante actor en la agudización del conflicto bélico. Y es tiempo de analizar este tema. Hoy contamos con la participación en directo desde Damasco del periodista sirio Fadi Maruf. Hola Fadi, ¿cómo estás? Un saludo desde Damasco para ti, Diana, y a todos los que nos escuchan en la querida Cuba, en América Latina y todo el mundo. Vamos a comenzar con el análisis. Por los orígenes vamos a empezar. ¿Por qué la Liga Árabe separó a Siria hace 12 años? ¿Fue una decisión independiente de la organización o estuvo presionada por Estados Unidos? Primero quiero destacar una cosa. La Liga Árabe fue creada en el 22 de marzo del año 1945 por 5 países, entre ellos Siria. En aquel entonces fueron Irak, Siria, Líbano, Egipto y Arabia Saudita. Y luego se han incorporado países árabes que lograron su independencia. Siria, antes de la guerra, era el principal defensor de las causas árabes, el principal defensor del arabismo. Por ejemplo, cualquier árabe podía entrar a Siria sin visado y quedarse y residirse el tiempo que quiera. Siria, por ejemplo, priorizaba la defensa de las causas árabes y los defendía más que sus propias causas. Los aviones sirios de ayuda humanitaria eran los primeros en aterrizar en cualquier país árabe que sufría desastres. Claro, hasta el año 2011, con las llamadas primaveras árabes que empezaron aquí bajo falsos lemas de democracia y libertad, pero su verdadero objetivo, la verdad, era crear caos y inestabilidad en esta zona, todo en favor de Israel y las políticas y agendas de Estados Unidos. La Liga Árabe lamentablemente se reunió en noviembre del año 2011 a nivel de ministros de Exteriores con la ausencia de Siria y decidieron congelar el asiento y la membresía de Siria en la Liga Árabe. En aquel entonces habían países que se opusieron a esa decisión, entre ellos Argelia, Irak, Líbano y también en ausencia de Siria aquella decisión se tomó. El delegado sirio en la Liga Árabe en aquel entonces describió esa decisión de una sumisión a la agenda y a la política de Estados Unidos. Desde aquel entonces la Liga Árabe ha empezado a jugar un rol, podemos decir lamentablemente negativo, en la guerra de Siria a través del financiamiento y el apoyo a la oposición. Y más,
incluso convocaron a la oposición siria a ocupar el asiento de Siria durante un año y hablar en nombre de Siria, estilo más o menos Guaidó en Venezuela, lo cual violaba las normas y la convención de la Liga Árabe. Ahora bien, la Liga Árabe también estableció un comité de comunicaciones formado por Arabia Saudita, Siria, Líbano, Jordania e Irak para seguir una solución pacífica del conflicto. ¿Cuál es el rol de este comité? Mira, el secretario general de la Liga Árabe en una entrevista publicada hace unos días dijo lo siguiente, dijo: Siria venció, Bashar al-Assad venció, y cuando le preguntaron cómo venció, dijo: desde que venció en el campo de batalla, también venció políticamente en el año 2018, cuando la oposición o la llamada oposición, que en este caso son los grupos extremistas y terroristas que rodeaban a Damasco, fueron derrotados. También fue liberada la mayor parte también del territorio nacional de Siria gracias al apoyo de los aliados de Siria, Irán y Rusia. Esto es un reconocimiento de que Siria, el gobierno sirio, venció en esa batalla. Esa batalla no era contra el pueblo sirio, no, era contra los enemigos de Siria. El acercamiento sirio-turco o los intentos de normalizar las relaciones, la reconciliación entre Arabia Saudita y Teherán, y también los efectos del terremoto que asoló Siria en febrero pasado, además de iniciativas positivas por parte de Emiratos Árabes Unidos y Omán y Argelia también. Los árabes han reanudado sus contactos con Damasco. Varios cancilleres visitaron la capital siria, y al final todo culminó con la reanudación de la participación de Siria en la Liga Árabe. Hoy se están efectuando las reuniones para la cumbre árabe. Siria está presente, lo cual puede impulsar la acción árabe conjunta que siempre Siria ha defendido. Antes se han reunido los cancilleres de 5 países, entre ellos Irak, en Amán, entre ellos Irak, Jordania, Egipto y Arabia Saudita. Esa reunión era muy importante porque al final se decidió formar una comisión de comunicación con Damasco, tener contacto con Damasco después de casi 12 años de boicot, ¿no? Este es un reconocimiento de que el diálogo puede resolver los problemas de Siria, de que con el apoyo al gobierno legítimo de Damasco, se pueden devolver los refugiados sirios que se han convertido en peso para los países vecinos, en este caso Líbano y Jordania también. Con el diálogo también se puede lograr cosas que favorecen la estabilidad de Siria y por lo tanto la estabilidad de toda la región. Los árabes al final se han dado cuenta de que los grupos que financiaban en Siria, los grupos armados que financiaban en Siria, resultaron ser monstruos. Esos monstruos al final van a repercutir negativamente en ellos mismos. Siria ha dicho: va a olvidar el pasado y va a pensar en el presente y en el futuro. Todo por el bien de los países árabes y también por el bien y los intereses de Siria. Siguiendo con el análisis, este regreso de Siria a la Liga Árabe llega después de un acercamiento por parte de varios países de la región a Damasco. ¿Cómo se manifiesta esta nueva relación entre la región y Siria? Claro, hoy en día podemos ver una apertura política hacia Damasco, podemos ver signos o señales del fin del conflicto, de la estabilidad que vive Siria. Por ejemplo, el presidente Bashar al-Assad realizó visitas de Estado a Rusia, a Emiratos Árabes Unidos, al Sultanato de Omán. A diferencia de visitas anteriores, esas visitas fueron públicas, anunciadas con tiempo, no como las visitas que hacía el presidente antes por temas de seguridad, se anunciaban después del término de la visita. El presidente fue recibido con todas las ceremonias protocolares en estos países. También varios cancilleres visitaron a Damasco. Hoy en día
también podemos ver de que los europeos han empezado a pensar en reanudar sus relaciones diplomáticas con Siria, porque después de 12 años de boicot no se ha logrado nada. Siria volvió a la Liga Árabe sin ofrecer ni una sola concesión. Quiere decir, los árabes se dirigieron hacia Damasco y Damasco tenía las puertas abiertas para ellos. Damasco no renunció ninguno de sus principios porque ni los tiempos más duros de la guerra lo ha hecho. También podemos hablar de una intermediación positiva de Rusia e Irán para lograr una normalización en las relaciones entre Siria y Turquía. Son relaciones interrumpidas desde el año 2011. Damasco acusa a Ankara de apoyar a grupos armados de Siria, también de ocupar partes del territorio sirio. Irán o Teherán y Moscú están tratando de normalizar estas relaciones, de lograr acercamiento entre estos países vecinos con el fin de lograr la paz tanto en Siria y también lograr más estabilidad en Turquía y lograr devolver los refugiados sirios. Hasta el momento se han celebrado 12 reuniones a nivel de ministros de defensa y jefes de inteligencia. También Teherán y Moscú lograron reunir a los dos cancilleres de Siria y Turquía. El objetivo final es la retirada completa de las fuerzas turcas de Siria con el fin de retomar y normalizar las relaciones que eran excelentes antes de la guerra. Hay una sensación de forma general de que la reanudación de las relaciones con Damasco podría contribuir no solo al interés del pueblo sirio, sino también repercutir positivamente en los países que reanudan estas relaciones, sean árabes, europeos o de otras partes del mundo. Muchísimas gracias, Fadi, por tus consideraciones para nuestro programa. Diana, muchas gracias a ti. Al final quiero destacar una cosa. Hay una sensación en Siria. Los sirios se sienten que la guerra ya ha empezado a finalizar. Este proceso puede durar 1 año, 2 años, 5 años, pero ya el conflicto ha empezado a terminar. Y pronto, y en los próximos años, Siria volverá a ser como siempre lo ha sido. Un país estable, un país que difunde paz para todo el mundo. Muchas gracias. Es tiempo de hacer una pausa. Estamos analizando el retorno de Siria a la Liga Árabe. Siga con nosotros justo en la Diana. Mientras Siria se esfuerza por superar las repercusiones de la guerra, los Estados Unidos y la Unión Europea, en cambio, aplican arbitrariamente medidas unilaterales contra la nación árabe. Sus bases militares, impuestas de forma ilegal, aseguran la extorsión del petróleo y el trigo sirios, en una clara violación de la soberanía de ese país. Además, Washington desde junio de 2020 aplica la llamada Ley César, aprobada para ponerle fin al gobierno de Bashar al-Assad, pero a quien realmente afecta es al pueblo sirio y a su economía. El abogado Najdat Afash, jefe del sindicato de abogados de Alepo, calificó la ley César de un chantaje de una superpotencia que no reconoce las leyes internacionales y actúa con irrespeto y arrogancia hacia las organizaciones internacionales y el Consejo de Seguridad. La ley César pretende asfixiar a Damasco, al punto de que en plena pandemia de COVID-19, la Casa Blanca impuso disposiciones contra el Banco Central de Siria, al impedir así la importación de medicamentos y equipos médicos. Como Washington persigue a las empresas que firman contratos con el país árabe, muchos estados rechazan los convenios por temor a medidas punitivas por parte de Occidente. Sin embargo, el gobierno de Bashar al-Assad no está solo y se levanta. Estas nuevas sanciones van a tener un efecto, pero es menor al que han tenido en años anteriores, porque incluso Siria, bueno, como un aliado fundamental en Rusia, también con el apoyo de Irán y con una mano que ahora está tendiendo también en términos de ayuda y de inversiones la República Popular China, bueno, Siria también está observando y está viendo las posibilidades de crecimiento, de recuperación, de empleo y de inversiones en este nuevo centro, ¿no?, de poder que se está gestando, que está creciendo en un mundo transitando hacia el multipolarismo. La mediación de Rusia como potencia euroasiática es fundamental
para alcanzar estos acercamientos que van a ir, ¿no?, logrando paso a paso diversos acuerdos que, bueno, esperemos por el bien de la región, la estabilidad y del mundo entero también, alcancen y tengan buenos frutos. Ni siquiera ante los fuertes terremotos que azotaron Siria a inicios de 2023, el gobierno de Biden suavizó las medidas. En su lugar, hizo lo posible por dificultar a toda costa la llegada de asistencias humanitarias al país árabe, tan necesarias para los más de 11 millones de sirios afectados por la catástrofe. Una vez más, los Estados Unidos hicieron oídos sordos al reclamo de la comunidad internacional. El devastador terremoto, además de todos los años de guerra, ha dejado a Siria en una terrible crisis humanitaria. Asociaciones han hecho un llamado urgente a ayudar a Siria para evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria en el país. Los Estados Unidos han estado relacionados con la crisis que sufre Siria por años. Sus frecuentes ataques militares y sus sanciones le han costado enormes pérdidas de civiles y se han llevado los medios de subsistencia de los ciudadanos sirios. Mientras doy estas palabras, las tropas de los Estados Unidos continúan ocupando las principales regiones productoras de petróleo de Siria. Ellos han tomado más del 80% de la producción de petróleo, saqueando las reservas ecológicas. Todo esto ha provocado que la crisis humanitaria empeore. En la semana de la catástrofe de los terremotos, nosotros llamamos a los Estados Unidos y los instamos a dejar atrás sus obsesiones geopolíticas y levante de inmediato las ilegales sanciones contra Siria para disponer la entrada de ayuda humanitaria. Esto demuestra que las obsesiones geopolíticas de Washington están siempre por encima de la paz y la seguridad internacional. El presidente sirio Bashar al-Assad comenzó el año 2023 con pasos concretos hacia un acercamiento con otras naciones de la región. A finales de febrero, el mandatario visitó Omán, donde se reunió con el sultán Haitham bin Tarek, quien ratificó la voluntad de su país de impulsar la cooperación con Siria en distintas esferas en beneficio de ambos pueblos. Poco después, en marzo, Bashar al-Assad inició una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, durante la cual sostuvo conversaciones con las máximas autoridades de esa nación del Golfo Arábigo. El presidente sirio y la primera dama fueron recibidos por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a su llegada a Abu Dhabi, capital de Emiratos. Durante su reunión en el Palacio Presidencial, los dos presidentes discutieron las relaciones bilaterales y las formas de fortalecer la cooperación, según informó WAM, la agencia oficial de noticias de Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos fue el primer país del Golfo que reabrió su embajada en Siria a finales de 2018 y además envió varios lotes de ayuda humanitaria para ayudar al pueblo a superar las secuelas de los terremotos. Rusia fue otra de las visitas que realizó el mandatario sirio este año. En la reunión con su homólogo y aliado Vladimir Putin, dialogaron sobre la reconstrucción de su país tras casi 12 años de guerra. Bashar agradeció el apoyo del ejército ruso en la lucha contra los grupos terroristas. Al-Assad ha agradecido además la ayuda enviada tras el terremoto. Пытаемся вас поддержать. Здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители вооруженных сил, находящихся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясений. También Damasco recibió a gobiernos de países amigos durante los primeros meses del año. Es la primera visita de un presidente iraní a Siria desde 2010. Ebrahim Raisi llegó con una amplia delegación económica y política para reforzar los lazos entre ambas naciones. Con el presidente sirio Bashar al-Assad firmaron acuerdos en varios sectores como el petróleo, agricultura y comercio. Los memorandos de entendimiento firmados y los numerosos proyectos discutidos harán avanzar grandemente las relaciones mediante mecanismos para incrementar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países. Además, mitigarán el impacto de las sanciones, aprovechando los cambios en el mapa económico global y la transición gradual hacia el equilibrio en el este. Esperamos que estos acuerdos se apliquen especialmente en el ámbito económico y comercial, donde existe una buena capacidad en ambos países.
Luego de más de una década de guerra, inicia un nuevo periodo de alianzas y acuerdos para impulsar las relaciones con Siria y apoyar la reconstrucción del país. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wen, expresó recientemente: es necesario que Washington detenga los intentos de socavar el proceso de diálogo y reconciliación de los países de la región árabe, así como deje de intentar dividirlos, creando contradicciones. Esas fueron sus palabras. El regreso de Siria a la Liga Árabe confirma la intención de consolidar esa unidad que tanto necesita la región para restablecer la paz y resolver sus asuntos de forma independiente. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.